Bien, buenas tardes. Mi nombre es Pilar Ramírez, soy registrador público de la zona registral 9 y en esta oportunidad me toca abordar el tema relacionado a lo que es la sección segunda del Código Civil, que es sociedad conyugal. ¿No? A ver, vamos a ver aquí para poder avanzar. Como ustedes podrán observar, en la sección segunda del Código Civil está la sociedad conyugal y se empieza por una figura jurídica denominada los esponsales, ¿no? Ustedes ya habrán escuchado sobre esta figura jurídica empleada en el Código Civil, los esponsables, que no es otra cosa que la promesa de matrimonio. Es una figura a la fecha poco usada en el derecho, ¿no? Si nosotros nos remontamos a la legislación anterior, al Código Civil de 1852, los esponsales ya figuraba en ese Código Civil. Luego, el Código Civil de 1936 también contempló la figura de los esponsales. Claro, en este código, en el Código Civil de 1936, se ha tratado este tema de manera un poco más amplia. Comprendía como 4 o 5 artículos. A diferencia de nuestro último código, el Código Civil de 1984, que lo ha resumido solamente en 2 artículos. El 239, ya ustedes lo van a poder revisar, y el artículo 240 del Código Civil. De lo que eran 6, prácticamente lo redujo a 2. Y ustedes se preguntarán, ¿pero a qué se debe? ¿Es que no es importante esta institución del derecho que ya anteriormente ha sido recogido en la legislación? Lo que sucede, señores, es que la figura de los esponsales, como saben, es una promesa de matrimonio entre 2 personas, generalmente el noviazgo, ¿no? Donde plasman su voluntad, su deseo de querer contraer matrimonio y lo plasman en un escrito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, esta promesa de matrimonio no se ha cumplido, no se ha llevado a cabo. Uno puede ser por el incumplimiento de la pareja, de uno de ellos, o puede ser también un incumplimiento, pero que no es por culpa de una de las parejas, ¿no? Imagínense que se contraiga una enfermedad grave o la pareja, pues, o puede morir, ¿no? O puede caer incapaz. Entonces, estos motivos ya prácticamente son ajenos a la voluntad de los que querían, verificar, de los que querían concretar el matrimonio, ¿no? Y aparte, cuando la pareja, que prácticamente no quiere al final contraer matrimonio con la otra, ¿no? Se va, puede ser de mala fe, puede haber dolo, pero la pareja afectada no siempre ha ido pues a los juzgados a decir, mire, esto ha sucedido, quiero que se me pague una indemnización por el daño que me ha ocasionado. Esos casos de demanda de la pareja afectada, a lo largo del tiempo, no se ha dado. ¿Sabe Dios por qué? Muchas veces la mujer o el hombre puede ser por una cuestión de honor, por una cuestión de orgullo, ¿no? Bueno, ya pasó, ¿qué se puede hacer? Lo han dejado. Es por eso que en el tiempo esta figura jurídica prácticamente ya no tiene efectos jurídicos, ya no tiene una trascendencia jurídica como puede tener otras instituciones que están contempladas en nuestro Código Civil, ¿no? Entonces, por esa razón,
es que los esponsales ahora en nuestro Código Civil solo está en dos artículos, señores. Si nosotros nos remontamos a la antigüedad, podemos ver, por ejemplo, en el derecho germano, que cuando se incumplía esta promesa de matrimonio, ¿no?, la otra persona podía exigir que se cumpla el matrimonio, que se realice el matrimonio. Si es que había un incumplimiento, posibilitaba la legislación obligar a que la pareja que anteriormente se había comprometido contraiga. Entonces, pero eso era pues en una legislación anterior en el derecho germano, ¿no? Porque nosotros partimos de la premisa de que el matrimonio es la unión voluntaria de varón y mujer. No puede ser coaccionado, no puede ser obligado. Por más que exista una promesa matrimonial, no pueden ser obligados a casarse. Razón por el que nuestro Código Civil, como un efecto jurídico del incumplimiento del contrato de esponsales, establece el pago de la indemnización por daños y perjuicios. Y así está establecido en estos artículos del Código Civil, ¿no? Bien, vamos a pasar. Sigamos con los esponsales. Doctora, una pregunta. Dígame. O sea, ¿eso sí incurre en una reparación civil? El cumplimiento de... Prácticamente. La reparación civil más se conoce en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito de reparación civil, por la causa del delito. Pero en lo que es en el ámbito civil, vamos a ver, ¿no?, lo que es responsabilidad civil. Este caso de indemnización es como una especie de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque es como un acto ilícito por omisión. ¿Por qué por omisión? El acto ilícito es aquel donde aquella persona que se ha comprometido en cumplir, en contraer matrimonio con otra persona, ya sea por dolo, ¿no?, o de mala fe, no lo contrae, no cumple ese compromiso, ¿no? Entonces, esa actitud, esa forma de actuar puede acarrear daños a la otra persona. Puede ser un daño psicológico, por ejemplo. Imagínense que Pedro y Juana, ¿no?, ya tenían todos los preparativos, ya tenían un noviazgo de 4 o 5 años, hicieron el contrato de esponsales, ambos se han comprometido, porque, señores, el contrato de esponsales no es otra cosa donde ambos escriben en un papel y se comprometen, porque el código no señala ningún tipo de formalidad. Como no señala ningún tipo de formalidad, entonces uno lo puede hacer de manera escrita, ¿no? Y ambos se comprometen, escriben, firman, incluso si ellos quieren darle cierta más real a este contrato de esponsales, pueden ir al notario y certificar sus firmas, ¿no? O sea, eso ya depende de la pareja. Pues, o simple y llanamente firman ambos y punto, ahí está el contrato. Uy, se me cayó, un momentito. Ya. Entonces, Pedro y Juana, ¿no?, se casan con toda la expectativa de después de 4 o 5 años de noviazgo, ¿no? Firman un documento, ambos se comprometen a celebrar el matrimonio al año y medio, con toda la ilusión del mundo, porque uno no se casa pues por gusto, ¿no? Uno no se casa cada rato, ¿no? Uno se casa pues por una sola vez. Entonces, Juana y Pedro, pues con toda la expectativa del mundo, se han comprometido a contraer. Tal vez en ese momento no pueden contraer matrimonio, porque ustedes saben que a veces la celebración de los matrimonios pues tienen ciertas
la organización y los gastos que puede ocasionar. Entonces puede ser que todavía, en ese momento todavía no tengan, entonces ya cada 1 año y medio, pero hay que dejar nuestro compromiso ahí. Después de todo nos queremos, nos amamos, no va a pasar nada no va a pasar, me voy a casar contigo, Juanita. Pero ¿qué sucede en el transcurso? Este señor conoce a otra persona y se aleja de la relación, ¿no? Y Juana, que ya se imaginaba con su vestido de bodas, ya incluso había hecho donativos a su pareja, ¿no? Entonces el rompimiento, la ruptura, ¿no? O el incumplimiento de los esponsales, ¿no? Obviamente, no en todos los casos, le puede ocasionar daños psicológicos, una afectación psicológica, ¿no? Incluso se podría hablar, jóvenes, de un daño moral, porque ese es un daño moral, por ejemplo, porque tú no puedes demostrar, es una cosa que lo sufres, lo vives, lo sientes, ¿no? Entonces es un daño moral, un daño psicológico, que puede ser irreversible incluso. Entonces, precisamente por esta situación, es que nuestra legislación recoge, ¿no?, como efecto jurídico del incumplimiento de los esponsales, el pago de los daños y perjuicios. Solo eso. Nuestra legislación no establece el cumplimiento obligatorio por el hecho de que se han comprometido que se cumpla el contrato. No se puede hacer eso, porque como les decía, jóvenes, el matrimonio no puede ser obligado. El matrimonio es cuando ambas, varón y mujer, se unen de manera voluntaria. Es por eso que nuestro código pues no establece de que, oye, te has comprometido y tienes que cumplir y casarte con ella. No, porque ahí ya no hay voluntad concertada, ya no hay dos voluntades juntas de querer casarse. Y hay uno que ya, un paso al costado. Es por esa razón que solamente fija lo que es el pago de los daños y perjuicios. Ahora, ¿de dónde proviene esta palabra esponsales, no? Según el diccionario de la Real Academia Española, jóvenes, la palabra esponsales proviene del latín esponsales, de sponsus, ¿no? Esposos, esposo, que significa mutua promesa de casamiento hecha solemnemente con arreglo a derecho, ¿no? Eso es lo que el diccionario, el significado que da el diccionario a los esponsales. Es un término latino, sponsus o esponsales. Pero ¿cómo lo define nuestro Código Civil? ¿Cuál es la definición que nuestro Código Civil le da a los esponsales? ¿No? Ahí lo tienen. Es la promesa recíproca del matrimonio, no genera obligación legal de contraerlo. Lo que acababa de decirles hace un momento, ¿no? Esta promesa recíproca del matrimonio no genera en ningún caso, óigase, en ningún caso genera la obligación legal de contraerlo. Es decir, no pueden obligarte a casar. Has firmado, has certificado tu firma ante notario, no te pueden obligar a casarte. Lo único que sí te va a perjudicar, esta vez tu bolsillo, porque tienes que pagar, ¿no? Una indemnización. Exacto. Pero la indemnización se va a dar, o el pago de los daños, siempre y cuando la parte afectada acuda al Poder Judicial, ¿no? Y demuestre, pues, que se ha llevado a cabo el contrato y los daños, ¿no? De alguna manera puede acreditar los daños, y eso el juez evaluará en su momento y establecerá un monto, ¿no? Un monto que tiene que pagar el cónyuge que ha incumplido, ¿correcto? Entonces, esa es la definición, señores, que hace nuestro Código Civil. La promesa recíproca de matrimonio no genera, eso tiene que quedar claro, no genera obligación legal de contraerlo, ni de ajustarse a lo estipulado para el caso de incumplimiento de la misma. Puede ser que en el contrato se han comprometido, pero también han establecido algunos otros puntos, ¿no? Algunas otras cosas que ellos de pronto se les ha ocurrido y han dicho, mira, esto más y esto, eso. Tampoco ese contenido que ellos han puesto en el contrato, tampoco los obliga. Lo obliga
al que prácticamente no ha cumplido, al que ha incumplido. No lo obliga. Por eso dice acá, ni de ajustarse a lo establecido para el caso de incumplimiento de la misma, ¿no? Bien. Entonces, sigamos con los esponsales. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿y cómo se extingue la figura de los esponsales? ¿No? ¿Cuándo acaba? La doctrina, jóvenes, ha señalado que la conclusión o la extinción de la promesa matrimonial se da de dos formas. Normal, de manera normal y de manera anormal. Lo que se conoce como extinción normal o extinción anormal. ¿Cuál sería para ustedes, por ejemplo, la extinción normal? La extinción normal, jóvenes, del contrato de esponsales, la extinción normal es cuando se concreta el matrimonio, ¿no? Ahí termina ya la figura de los esponsales. ¿Por qué? Porque ya pasan a ser cónyuges. Ya no son dos parejas que no tienen ningún tipo de vínculo, sino que ya pasan a ser cónyuges con un vínculo matrimonial. Ahí quedó atrás la promesa de matrimonio. Esta es una forma, jóvenes, de extinción normal. ¿Qué sería lo común? ¿Qué sería lo más recomendable, verdad? ¿Qué sería, pues, lo mejor, ¿no? Por la salud mental de los contratantes ahí, porque de alguna otra manera afectan, ¿no? ¿Y cuál sería la extinción anormal? La extinción anormal serían los otros supuestos. El caso de incumplimiento por mala fe o dolo que quiere decir esa intención de no querer cumplir con aquello que se ha comprometido, una de las parejas. Y lo otro sería, es que no hay dolo, ni siquiera hay mala fe, sino que ha ocurrido un evento, ha ocurrido un hecho que definitivamente va a hacer de que no se pueda cumplir. Caso de muerte. Muerte. O imagínese una alteración mental o la persona pues no cae en incapacidad. Entonces todo eso pues va a hacer de que no se pueda cumplir, porque ustedes saben que hay un impedimento absoluto que contempla la norma, ¿no? Nuestro Código Civil, de que pues uno no puede contraer matrimonio con una persona que tiene pues un enfermo mental, ¿no? Por más que tenga momentos de lucidez. Entonces ahí habría una incompatibilidad y habría un impedimento. Entonces, por esa razón, no es que una de las partes o una de las parejas de mala fe deja a su novia, llamémoslo así, e incumple, sino que hay una cuestión de que pues se ha presentado situaciones que han imposibilitado se concrete, ¿no? Se verifique lo que es el contrato de esponsales o el matrimonio, ¿no? Entonces es una cuestión. Ahora, hay otro que dice por convenio entre los promitentes. Puede ocurrir también, jóvenes, que pues las dos partes ha transcurrido el tiempo, pese a existir el contrato que ambos han firmado, pero ha pasado el tiempo y bueno, se han desencantado. Han dicho, mira, que hay que pensarlo mejor, yo creo que todavía somos bastante jóvenes, ¿no? Tantas otras cosas puede pasar. Y ambos se ponen de acuerdo, ¿no?, en dejar sin efecto esa promesa de matrimonio, ¿no? Cuando ambos están de acuerdo. Es una forma también de extinguir la promesa matrimonial, ¿no? Es una forma de extinguir. Ya, entonces, vamos a repasar. ¿Cuándo se extingue la promesa matrimonial? La normal, cuando se celebra el matrimonio. Por convenio entre los promitentes. Bueno, es lo anormal. Por decisión unilateral. También es una extinción de la promesa matrimonial de manera normal, cuando uno de ellos se va y no cumple.
por imposibilidad inculpable sobreviniente, lo que les decía de la enfermedad, lo que les decía, por ejemplo, de la muerte, de la incapacidad, ¿no? Esto es, por imposibilidad inculpable sobreviniente. O sea, nadie tiene la culpa. Ninguno de los dos tiene la culpa. Son situaciones que se han presentado. Por imposibilidad inculpable sobreviniente a los esponsales que no permite la realización del matrimonio. Ejemplo, fallecimiento, alguna enfermedad mental o física impidiente. También es una extinción anormal de la promesa matrimonial. ¿Correcto? Entonces, la forma de extinción normal solo hay una, que es con la celebración de matrimonio. Las demás, jóvenes, son formas de extinción de la promesa de matrimonio de manera normal. ¿Correcto? Ya, eso que quede claro. Si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, lo que acaba de decirle hace un rato, por culpa exclusiva de uno de ellos es que no se llega a concretar el matrimonio, ocasionando con ello daños y perjuicios al otro o a terceros, aquel estará obligado a indemnizarlos. Hay un tratadista, Héctor Cornejo Chávez, que es muy bueno en temas de familia, es un jurista reconocido en el medio, ha señalado que al atribuir a la ruptura de los esponsales ciertas consecuencias jurídicas y sobre todo la de la eventual responsabilidad económica, no se intenta obligar al pretendiente a que se case, ni aún aplicar un castigo a su inconsecuencia o volubilidad, sino evitar un injusto desmedro material y moral al prometido inocente, ¿no? Hay un plazo, jóvenes, para poder interponer esta acción de indemnización, ¿no? El plazo que contempla el Código Civil es de 1 año, ¿no? La acción debe interponerse dentro del plazo de 1 año a partir de la ruptura de la promesa. Desde el momento en que se rompió, ¿no? Se produjo la ruptura de la promesa, se computa el año. Transcurrido el año, jóvenes, caduca. Ya no puede la parte ofendida, la parte agraviada, la pareja agraviada, ya no puede incoar la acción de indemnización de daños y perjuicios ante el juez porque caducó si lo tramita luego del año. Solamente tiene 1 año para poder hacerlo, ¿correcto? Entonces es un plazo perentorio, ¿no? La carga de la prueba en la acción indemnizatoria corresponde al demandado, quien tendrá que demostrar su inculpabilidad, ya que el incumplimiento de promesa matrimonial representa un acto ilícito por omisión. Señores, en el Código Procesal Civil, en el artículo 196, habla sobre la carga de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que alegue algo tiene que probarlo. Si yo demando algo contra alguien, tengo que probarlo. Si yo a Romy, ¿verdad? Si yo a Romy le demando pago de obligación de dar suma de dinero, tendré que demostrarle que él me está debiendo realmente. Entonces, la carga de la prueba, eso es. En este caso, señores, en el caso de los esponsales, se aplica la carga de la prueba. ¿Cómo? La pareja ofendida, la pareja agraviada, la pareja que ha sido afectada, ¿no?, por el incumplimiento del contrato de esponsales, ¿no?, demanda, ¿correcto? Demanda ante el juez y tendrá que probar. Si ha hecho su promesa, ¿no?, su contrato de esponsales en un documento, eso tendrá que presentarlo pues ante el juez, ¿no? Más aún, si lo ha hecho con copia legalizada ante notario, lo presentará. Mire, señor juez, aquí está el contrato o el compromiso de ambos para contraer matrimonio. Aquí está.
¿no? Y el demandado también tendrá que demostrar su inculpabilidad. Si él tiene pruebas, tendrá que contradecir y decir, oiga, señor juez, no es así, no es como dice ella. Yo me he divorciado, ¿qué estoy hablando? Yo me he alejado de ella y no he cumplido el contrato matrimonial, el contrato de esponsales, por tales motivos, ¿no? Entonces, el juez evaluará. La prueba es importante para este tipo de procesos, ¿no? Y entre otros procesos, la carga de la prueba. La carga de la prueba que está previsto en el artículo 196, jóvenes, del Código Procesal Civil. Entonces, en el demandado recaerá la prueba para revertir lo que dice la otra parte, ¿no? Entonces, dígame. Doctora, ¿podría proceder de alguna manera, no sé, reparación civil por daño moral? Claro, en realidad... Esta es indemnización por el incumplimiento, ¿cierto? Pero por daño moral... Claro, por el incumplimiento y por lo que le ha afectado, la indemnización por los daños. O sea, la indemnización, jóvenes, la indemnización que permite el Código Civil frente al incumplimiento del contrato de esponsales, ¿no? Es la indemnización por daños y perjuicios. Dentro de los daños, obviamente, está pues el daño moral, ¿no? Imagínense, hasta la persona puede estar hospitalizada por una impresión tan fuerte cuando le dijo, no me caso contigo. Puede ser. Entonces, tantas otras situaciones que se pueden presentar, ¿no? Entonces, está contemplado. Dentro de esa pretensión indemnizatoria está pues lo que es el daño psicológico, el daño moral y todo eso, ¿no? Sí, está dentro de este concepto, Romy. Jóvenes, ¿y qué pasaría si Juan y Juana, que se han hecho su compromiso de esponsales de casarse el 2018, ¿no? En ese lapso, ambos se han hecho regalos, se han dado regalos, y regalos valiosos. Un aro, no sé, una joya, perfumes. La mujer tan emocionada, le ha comprado un conjunto, un juego de ternos de él, lo último. En fin, una serie de donativos. ¿Qué pasaría o qué va a pasar con este tipo de donativos cuando ya se rompe, ¿no? Se rompe el contrato de esponsales, no se cumple. La salida que da nuestro Código Civil, jóvenes, es que ambas partes, en el caso de que no se dé el matrimonio y no se cumpla obviamente con este contrato de esponsales, ambas parejas de manera recíproca tienen que devolverse los donativos. Tienen que devolverse los donativos, ¿correcto? ¿Y qué sucede si, se ha perdido, lo ha vendido, o en fin, que algo ha pasado con los... Y no es posible, una de las parejas no puede devolver por eso al otro. Tendrá que devolverle el valor de lo donado, ¿no? Cuando no sea posible la restitución, de acuerdo al artículo 1635 del Código Civil, ¿no? Se restituirá el valor de lo donado, si el donatario lo hubiese enajenado o no pudiese ser restituido. Si Juan o María ya lo vendieron, algo ha pasado con el regalo o lo han regalado a otras personas, sabe Dios, entonces lo que tienen que hacer es el valor de ese bien tiene que restituirle a Juan. Si el regalo costó 2.000 soles, tendrá que darle ya en dinero, ¿correcto? Porque tampoco no sería justo
si no se ha llevado a cabo, si no se va a llevar a cabo el matrimonio, ¿no? Entonces que se queden pues con los regalos, tal vez serán regalos cuantiosos, costosos, de mucho valor, ¿no? Entonces, ahora, el Código Civil no dice, en el caso, por ejemplo, podría muy bien decir que el cónyuge, que sigo en el matrimonio yo, que la pareja inocente, que no ha tenido culpa, ¿no? De la ruptura de la promesa matrimonial, que ella no devuelva, ¿no? Aunque sería lo justo, ¿verdad? Porque es la parte afectada. Pero el Código Civil, nuestro Código Civil no hace ese distingo. Simple y llanamente dice que las parejas tienen que devolverse entre ellos los donativos que se han hecho, ¿no? Ahí dice, revocación de las donaciones dentro del plazo de 1 año, también tiene un plazo, jóvenes, acuérdense, dentro del plazo de 1 año, cada uno de los prometidos puede revocar las donaciones que haya hecho en favor del otro por razón del matrimonio proyectado, ¿no? Entonces se tienen que devolver, y si ya lo han usado o ya lo han perdido, lo que sea, entonces el valor tienen que restituirle. Cuando no sea posible la restitución, se observa lo prescrito en el artículo 1635 del Código Civil, es decir, se restituirá el valor de lo donado si el donatario lo hubiese enajenado o no pudiese ser restituido. Claro, puede haberlo vendido, puede haberlo también regalado, puede haberlo usado, o puede ser algo tal vez, no sé, tantas cosas, ¿no?, que le podrían haber regalado. Quién sabe, viajes, ya lo ha usado, ¿no? Entonces, todo eso ya tendría que ser en dinero, ¿no? El costo. Bien, pero ¿qué sucedería si los donativos que ha recibido la pareja que se iba a casar, ¿no?, ha sido efectuada por terceros? Imagínense que Pedro y Juan, ilusionados con la boda, ya tienen su compromiso, todo, incluso han buscado padrino. Uy, el padrino les ha regalado un vehículo. Ay, yo los quiero, ustedes son lo máximo, qué bueno que se casen, son buenos amigos. Y les regaló un vehículo. ¿Qué pasa si al final no se concreta el matrimonio? Se rompe el contrato de esponsales. ¿Qué pasaría con ese bien? ¿Una de las parejas se queda con el bien? ¿Qué nos dice nuestro Código Civil? ¿Se le tendría que devolver? ¿Qué dicen? El código dice, jóvenes, que sí, en efecto, se tendría, aquí está obligado a devolver la donación, aquí está. Donación efectuada por terceros. Se sujeta a lo dispuesto en el artículo 1646 del Código Civil, que dice textualmente. ¿Qué dice el artículo 1646 del Código Civil? Escuchen, dice, la donación hecha por razón de matrimonio está sujeta a la condición de que se celebre el acto. Prácticamente, jóvenes, está diciendo que se le tiene que devolver, porque ese regalo que ha recibido la pareja está sujeta a condición. ¿Cuál es la condición? De que se celebre el matrimonio, ¿no? Entonces Juan y Pedro han recibido ese regalo del padrino, pero con la condición de que se contraiga el matrimonio. Pero si el matrimonio no se lleva a cabo, ¿qué te está diciendo el código de manera, claro, no tan clara, pero te está dando a entender que se le tiene que devolver al padrino el carro que les ha regalado? Acá dice, ¿no? La donación hecha por razón de matrimonio está sujeta a la condición de que se celebre el acto. Tácitamente ordena su devolución. También, jóvenes, ¿qué pasaría si este padrino que ha regalado el carro, ¿no?, a esta pareja, y antes de, obviamente,
de que se contraiga la boda lo han planeado para el 2018, pero en ese lapso, por parte de esta pareja hay cierta ingratitud hacia el padrino. ¿Ustedes creen que el padrino puede revocar lo que ha donado, el carro que ha donado a la pareja por causa de ingratitud? ¿Ustedes qué dicen? Esta pareja he regalado el carro, pero mira cómo me han pagado. Ingratos, no me visitan, me he enfermado gravemente y ni siquiera me han visitado. Eran tan amigos, son muy ingratos. Voy a revocar la donación. ¿Será posible? Nuestro código, jóvenes, también se ha colocado en ese supuesto. ¿Cómo está? Pase. Se ha colocado en ese supuesto y de manera taxativa dice que en esos casos no procede. La revocación por causa de ingratitud no procede. ¿Ya? Así que el padrino, tranquilo nada más, ¿ya qué va a hacer? Así es la vida. ¿Qué va a hacer? No puede recuperar el carro, ¿no? Esto es lo que hace un rato les decía, ¿no? Les decía que hubiese sido lo correcto que la pareja afectada no devuelva por los donativos, ¿no? Prácticamente como un resarcimiento de lo que ha hecho la pareja que ha incumplido la promesa matrimonial o el contrato de esponsales, ¿no? Pero el código no hace ese distingo, simple y llanamente señala que ambos cónyuges tendrán que devolverse el uno al otro lo que han recibido como donativo, ¿no? En ese lapso, ¿no? El lapso antes de la ruptura de la promesa matrimonial, ¿correcto? Entonces no hay forma pues de que la pareja afectada por el incumplimiento de la promesa matrimonial, ¿no? Se quede con lo que ha recibido como donativo, como regalo por parte de la otra, ¿correcto? Muy bien. Bien, jóvenes, ahora vamos a entrar al matrimonio. Como ustedes saben, el matrimonio es una institución natural, ¿no? Y principal de la sociedad, fuente de derechos y obligaciones, ¿no? La familia se articula, ¿no? Básicamente, no digo que es la única, básicamente por el matrimonio. Nuestro Código Civil contempla las formalidades, ¿no? Para la celebración del matrimonio y también cuáles son los impedimentos. ¿Quiénes pueden contraer matrimonio? No todos. Hay impedimentos. Hay impedimentos absolutos, hay impedimentos relativos y hay impedimentos especiales, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero incidir en esta figura tan importante, ¿no? Como es el matrimonio, que tiene amparo constitucional. La Constitución protege a la familia, protege al matrimonio, porque precisamente, ¿no? Por el matrimonio es que, como le decía, se va a generar derechos y obligaciones, y por esos derechos y obligaciones es que la familia se va a desarrollar, ¿no? Vamos a tener un concepto más amplio de familia. Aquí está. ¿Cómo define, jóvenes, nuestro Código Civil al matrimonio? ¿No? El matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código a fin de hacer vida en común. Marido y mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades. ¿Qué dice nuestra Constitución? La comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos, como les decía hace un rato, reconocen a estos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar sobre esta figura tan importante como es el matrimonio, jóvenes, vamos a llegar a un punto donde
tenemos que tener, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a la realidad que vivimos en diferentes latitudes y en diferentes legislaciones, de cómo ya se está viendo el matrimonio, podríamos tal vez hacer un esfuerzo para poder hacer una definición un poquito más amplia, ¿no? Porque han visto que nuestro Código Civil dice varón y mujer, ¿no? Voluntad concertada, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Vemos en otras latitudes, vemos en otras realidades donde el matrimonio prácticamente ya no es entre varón y mujer solamente, ¿no? Tenemos como 22 países que ya aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tenemos Argentina por acá cerca, tenemos a Brasil, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, tenemos a Chile, Ecuador y Colombia, todavía no exactamente como matrimonio, pero sí como una unión civil. En el caso nuestro, jóvenes, como ustedes saben, estaba a punto de aprobarse en la Comisión del Congreso, me parece el año pasado, ¿no? Pero se archivó en la Comisión del Congreso, no prosperó. Sin embargo, así como están las cosas, ¿no? Nuestro presidente que ha prometido, ¿no? Tal vez tengamos el desarrollo más adelante, ¿no? El congresista Bruce, que ha impulsado este proyecto de ley, ¿no? Probablemente nuevamente lo va a poner a consideración de la Comisión del Congreso para que se pueda debatir, ¿no? Entonces, se ha hecho un esbozo de una definición un poco más amplia, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución natural de orden público que, en mérito al consentimiento común en la celebración del acto nupcial, mediante ritos o normas legales de formalidad, se establece la unión de una persona natural con otra fundada en principios de indisolubilidad, estabilidad, lealtad y fidelidad mutua que no puede romper a voluntad. También acá debemos observar, jóvenes, ¿no? Aparte que no precisa entre varón y mujer, también dice, se establece la unión de una persona natural con otra, porque recordemos que también en las costumbres musulmanas, por ejemplo, se permite la poligamia, ¿no? El hecho de que se puedan casar con dos o más personas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una mirada global de cómo es la realidad del matrimonio en otras latitudes, obviamente vamos a tener una visión más amplia, ¿no? De lo que es esta institución. En el nuestro es más conservador. El matrimonio es más conservador, ¿no? La definición del matrimonio y la forma como que concibe el matrimonio dentro de la sociedad es más conservadora, ¿no? Bien, sigamos. Acá tenemos unos antecedentes históricos que he podido recoger del matrimonio. Por ejemplo, en el Japón, jóvenes, ¿no? Son costumbres más que todo históricas, ¿no? que se da o que se daba en cada país. En Japón el pretendiente dejaba flores a la mujer. Si ésta por la noche recogía las flores, aceptaba. La mujer asistía al matrimonio con la cabellera totalmente rapada. Eso significaba algo. ¿Qué quería decir? Era la pérdida de su familia. Ingresaba a otra, ¿no? El hecho de raparse quería decir que dejaba una familia para ingresar a otra, ¿no? En Grecia, por ejemplo, se daba con el rapto simulado, donde la madre de la novia alumbraba el camino con una antorcha hasta la casa del novio, donde los dejaba acostados. ¿Y cómo era en el Imperio Inca? El matrimonio, jóvenes, era voluntario y forzoso. El matrimonio voluntario se daba pues entre los padres de los hijos, ¿no? Ellos concertaban, se ponían de acuerdo para que los hijos, ¿no? A cierta edad ya contraigan matrimonio, se junten. Y la edad ideal era de los 18 a los 20 años para la mujer y de 24 a 26 el hombre. ¿Y cómo era el matrimonio forzoso? Esto era para los varones.
Varones que llegaban a los 26 años, ¿no?, sin tener pareja, entonces se le conseguía pareja y se casaban con esa pareja, ¿no? El matrimonio forzoso se aplicaba a los hombres solteros mayores de 26 años. Cada 2 años la autoridad los convocaba y les escogía una mujer, ¿no? Así que ahí en el Incario nadie se quedaba soltero, todos se casaban. Había una costumbre de lo que es, ustedes habrán escuchado, el sirvinacui, que era una especie de matrimonio de prueba, ¿no? Matrimonio de prueba, donde el hombre va a pedir, ¿no?, la mano a la mujer acepta y la mujer se traslada al domicilio del hombre, ¿no?, por 6 meses, donde los padres del novio, prácticamente observan a la futura esposa de cómo se desempeña en las labores domésticas, ¿no?, su desempeño más que todo. Esto incluso se podía prolongar por 3 años, ¿no? Pero ¿qué pasaba si no pasaba la prueba, ¿no? ¿Qué sucedía si no pasaba la prueba esta mujer? El hombre la devolvía a su casa, ¿no? Entonces, si no pasaba el sirvinacui, entonces es el famoso sirvinacui, ¿no?, que ambos pues hacían vida en común, pero dentro de la casa de los padres, ¿no? En Roma el término latino cum manu, existía el cum manu, que quería decir que la mujer estaba sometida al marido como si fuera una niña o un menor. Luego se convirtió en sine manu, que también son terminologías latinas, donde ya los esposos tienen condiciones iguales, ¿no? Como ahora es la realidad, que los esposos pues tienen iguales derechos, iguales potestades, ¿no?, en el hogar. Clases de matrimonio, jóvenes. Del Código Civil podemos extraer, ¿no?, el matrimonio civil, porque en realidad el matrimonio religioso ya es por una costumbre que se da, ¿no? Pero del Código Civil se ha podido extraer lo que es el matrimonio civil, el matrimonio de urgencia y el matrimonio por representación. El matrimonio religioso, jóvenes, como ustedes saben, en nuestra realidad pues hay diferentes confesiones religiosas que tienen sus propios rituales, que tienen sus propias formas de poder celebrar el matrimonio, ¿no? Mientras que el matrimonio civil, que sí tiene, pues es legal y es obligatorio, ¿no? Eso sí está previsto en nuestro código en el artículo 248, con todos los requisitos, con todas las formalidades, ¿no? ¿Qué código es el que ha establecido la obligatoriedad del matrimonio civil? Es el Código Civil de 1936, ¿correcto? Incluso, jóvenes, hasta antes de la vigencia del Código Civil de 1936, que es el 14 de noviembre, me parece, de 1936, las partidas, ¿no?, las partidas de matrimonio que expedían los párrocos tenían validez, ¿correcto? Es a partir de la vigencia del Código Civil de 1936 que es obligatorio ya el matrimonio civil, ¿no? Entonces eso hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Nuestro Código Civil también contempla lo que es el matrimonio de urgencia. ¿Cómo se da estos matrimonios de urgencia? Generalmente en los hechos es para poder tal vez formalizar ya una relación estable, ¿no?, con hijos, en fin. El código, claro, obviamente no hace esa precisión, pero sin embargo en los hechos siempre se ha dado así. Cuando una de las parejas ya tiene buen tiempo, ¿no?, incluso ya tienen hijos, y sucede que por esta cuestión de los bienes que ya forman parte del matrimonio, tratan de ordenar, y uno de ellos pues está a punto de fallecer. Entonces lo que se obliga, lo que permite el código es de que se celebre el matrimonio de urgencia, incluso inobservando algunas formalidades, ¿no? Inobservando algunas formalidades. Esto lo puede hacer el párroco, señores. El párroco lo puede hacer, el cura de alguna comunidad, o donde pues no haya una municipalidad distrital o una municipalidad provincial. Entonces el cura lo puede hacer
siempre y cuando el acta luego lo remita a los registros civiles para que conste en ella, ¿correcto? Entonces, este matrimonio de urgencia está previsto en el artículo 268 del Código Civil. Muy bien. ¿Y cuándo se da el matrimonio por representación? ¿No? ¿Será posible que uno se case por apoderado? Imagínense en el ejemplo que yo les decía, Juan y Pedro, pero Pedro está en España, ¿no? O está en un lugar recóndito del Perú que no puede venir. Sin embargo, ya tienen todo pues encaminado, los preparativos para la boda, pero no hay forma de que Pedro esté presente para el día de la boda. Entonces, lo que el código permite es el matrimonio por apoderado, ¿no? El requisito o la formalidad que pide nuestro Código Civil es la escritura pública, ¿no? Donde de manera precisa esté el nombre de la persona con quien se va a contraer el matrimonio, ¿no? No puede ser genérico, no puede decir yo otorgo poder a Romy Pérez Alcántara para que pueda contraer matrimonio con ¿no? con quien crea conveniente, o simplemente no señala el nombre. No, tiene que decir el nombre de la persona con quien se va a contraer. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, sí contempla nuestro código el matrimonio por apoderado, ¿no? Y está previsto en el artículo 264, pero este poder, señores, tiene un plazo de caducidad, o sea, no es todo el tiempo, ¿no? Tiene un plazo de caducidad de 6 meses, Entonces, si en ese lapso no se contrae el matrimonio, ¿no? Entonces, sencillamente esa representación caduca, ¿no? Hay un plazo de caducidad, es un plazo perentorio, se podría decir, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, en el caso de las personas que están en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿a dónde podría acudir, por ejemplo, Pedro si está en Madrid? Y su esposa, mejor dicho, su pareja está en el Perú. Sin embargo, ya tienen prácticamente todo preparado para la boda, ya la fecha. Entonces, lo que tiene que hacer Pedro es ir al consulado, ¿no? Al consulado en España, al consulado de Perú en España, y ahí otorgar el poder. Ustedes saben que los cónsules, ¿no? Hacen las veces de notario en el país donde operan, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener presente, ¿no? Entonces ahí tenemos las clases de matrimonio, el matrimonio religioso, ¿no? Que es, pues, que se da de acuerdo a las rituales, las formalidades de las diferentes confesiones religiosas, ¿no? Por ejemplo, para la Iglesia Católica, el matrimonio sabemos bien que es un sacramento, ¿no? Al igual que la confirmación, el bautizo es un sacramento, ¿no? Entonces, y el matrimonio civil, pues, es obligatorio desde la vigencia del Código Civil de 1936 en adelante, ¿correcto? De 1936. Y las formalidades, la celebración, las particularidades, ¿no? Para la celebración que se da del matrimonio civil está pues previsto en nuestro Código Civil, ¿no? Cuáles son los requisitos, e incluso los avisos, las oposiciones, ¿no? Cuáles son los pasos que se tienen que ir, los testigos en la primera etapa y luego en la misma celebración. También todo eso contempla nuestro Código Civil, que más adelante lo vamos a estar viendo. Bien, el matrimonio de urgencia, lo que les decía, jóvenes, es cuando la otra pareja se encuentra en peligro de fallecimiento, en peligro de muerte, ¿no? Entonces ahí se omite algunos requisitos, se inobserva y se celebra, y lo puede hacer el párroco o el cura, ¿no? Del lugar. Está permitido, la norma le faculta. Esa acta de matrimonio tiene validez porque la norma le da ese sustento legal, ¿no? Porque lo único que tiene que hacer el cura luego es remitir esa acta a los registros civiles de la municipalidad más cercana para que lo puedan registrar, ¿no? en su libro, y a la vez mandar a RENIEC, porque ahora los matrimonios, ustedes saben que se tiene que
e inscribirse en el RENIEC, ¿no? De acuerdo a la ley orgánica del RENIEC y a su reglamento. Bien, y el matrimonio por representación, como les decía, es por apoderado, ¿no? El matrimonio puede contraerse por apoderado, especialmente autorizado por escritura pública, con identificación de la persona con quien ha de celebrarse bajo sanción de nulidad. Aquí hay un aspecto que hay que tener en cuenta, que si no se pone el nombre de la persona con quien se va a celebrar el matrimonio, de la dama o del varón, no vale. Es bajo sanción de nulidad, es nulo. No tendría efectos civiles, no podría concretarse, ¿no?, el matrimonio a través de apoderado, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener presente, ¿ya? Ay, ¿cómo estamos con la hora? Uy, Dios, tengo que correr. 7, ¿no? Ya, muy bien. Jóvenes, ingresamos a los impedimentos. Hace un rato les decía que el matrimonio, si bien es cierto, es una institución natural y muy importante en la sociedad, ¿no? Su celebración y sus formalidades está previsto en el Código Civil, pero también en el Código Civil, jóvenes, está previsto los impedimentos, ¿no? No cualquiera puede contraer matrimonio. Hay impedimentos que contempla nuestro Código Civil. Estos impedimentos están clasificados en 3. Por favor, una tingencia. Aquí es relativos, por favor. Aquí es relativos, se ha repetido. Es impedimentos absolutos, impedimentos relativos, impedimentos especiales. ¿Ya? Vamos a correr, parece que el tiempo nos está ganando. Dios de los cielos. Bien. Los impedimentos, en los impedimentos absolutos, jóvenes, se van a darse cuenta que más está dirigido cuando se trata el matrimonio con otras personas que no estén dentro de la esfera del parentesco, ¿correcto? Por ejemplo, cuando se prohíbe el matrimonio de los adolescentes, ¿no? Ahí no, un adolescente con otro no tiene ningún tipo de parentesco, ¿no? Los impedimentos absolutos, en su gran mayoría, están referidos a los impedimentos que tiene uno, pero con personas que no están dentro de la esfera familiar. Los impedimentos relativos, que les decía, ahí sí se van a dar cuenta que es un impedimento que se da dentro de la esfera del parentesco familiar. Cuando dice, por ejemplo, se prohíbe el matrimonio entre familiares en línea recta, padres con hijos. Se prohíbe el matrimonio, ¿no?, entre cosanguíneos en línea colateral, entre hermanos, ¿no? Se prohíbe el matrimonio entre familiares por afinidad. Por ejemplo, en el caso de una pareja de cónyuges, la afinidad que tiene con los yernos, con los suegros, ese es el parentesco por afinidad, ¿no? Entonces, eso se van a darse cuenta. En impedimentos absolutos, cuando la persona con la que se va a contraer matrimonio no es familia, son otras personas, ¿no? En los impedimentos absolutos vamos a ver los impedimentos, pero dentro de lo que es el parentesco, ¿no? Se prohíbe que se casen padres e hijos, se prohíbe que se casen entre hermanos, ¿no? Una cosa así. Entonces, más o menos esa particularidad antes de entrar en detalle en cada uno. Y los impedimentos especiales tienen que ver más con la calidad de la persona, ¿no? Por ejemplo, en mi calidad de tutor, ¿cuál es la prohibición que tengo? Como viuda, en su calidad de viuda, ¿cuál es la prohibición que tengo? En el fondo, amigos, este impedimento especial no es un impedimento real, porque igual se puede casar, ¿no? En los impedimentos especiales. Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, el casamiento del tutor, ¿no? Del tutor con la menor, ¿no? Del curador también con el curado, una cosa así, ¿no? A ver, vamos a entrar. Ya, los impedimentos absolutos, como les decía, son impedimentos que están previstos ahí también
en el Código Civil, ¿no? En el artículo 241. ¿Y qué dice? Que no pueden contraer matrimonio los adolescentes, ¿no? Pero la norma hace una salvedad, amigos. ¿Cuál es la salvedad que hace la norma cuando se trata de matrimonio de adolescentes? ¿No? La autorización de los padres. La autorización de los padres. O también el juez puede permitir la celebración del matrimonio de estos adolescentes, ¿no? Cuando tengan un mínimo de 16 años y por motivos justificados. Es decir, en el fondo no es tan absoluto que digamos, ¿no? Porque la norma te dice, no hay matrimonio, no se permite el matrimonio, es un impedimento absoluto que se casen entre adolescentes, pero también te da una salvedad. Pero te dice, si los padres autorizan que estos menores se casen, no hay problema. También te dice, si el juez considera que es justificado y atendible el pedido, ¿no?, de matrimonio de estos adolescentes, siempre y cuando tengan una edad mínima de 16 años, sí se puede dar, ¿no? Entonces, esa es la salvedad. ¿Qué otro impedimento absoluto tenemos? Los que adolecen de enfermedad crónica, contagiosa y transmisible, o de vicio que constituya peligro para la propia prole. Imagínense, amigos, que la pareja tenga, por ejemplo, una enfermedad venérea, contagiosa. ¿Cómo se va a poder casar? Por ejemplo, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque obviamente la va a contagiar, ¿no? Imagínense que tenga una enfermedad, pues, bueno, el SIDA, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad contagiosa. Entonces, es un impedimento absoluto, ¿no? Entonces, más o menos a eso es lo que va enfocado la norma, ¿no? Ahora, los que padecen también, jóvenes, es un impedimento absoluto, los que padecen crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos lúcidos. Ahora, a este impedimento, ¿no?, de no casarse con un enfermo mental, también el Código Civil le da una salvedad, ¿no? ¿Cuál es la salvedad que le da el Código? Dice, no obstante, dice, si el enfermo mental recupera, ¿no?, la plenitud de sus facultades, la acción, es decir, para poder presentar la nulidad de ese matrimonio, la acción de nulidad, solamente corresponderá al cónyuge perjudicado. Es decir, ya quedará en el cónyuge, ¿no?, en el otro cónyuge, no en el de forma, sino en el otro cónyuge, ya quedará en él si inicia o no la acción de nulidad de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque ese matrimonio, pues, se ha casado, ¿no?, se ha contraído con un enfermo mental. Pero ¿qué pasa si posteriormente este enfermo mental recupera la lucidez, recupera sus facultades mentales y está sano? Entonces, el Código dice, un momento, si es que eso ya dependerá de la otra cónyuge, ¿no? Ya va a depender de la otra cónyuge. Si la otra cónyuge no dice nada, está feliz con el matrimonio, ya su pareja se ha recuperado, ya no es enfermo mental, entonces no pasó nada ahí, ¿no? Entonces, esa salvedad hace el Código Civil. Dice impedimento absoluto, pero después como que afloja un poco, ¿no? Afloja un poquito, dice, pero si este enfermo mental recupera todas sus facultades mentales más adelante, ¿no?, ya va a quedar en la otra cónyuge si pide o no la nulidad de ese matrimonio, ¿correcto? Muy bien. Los casados. Un impedimento absoluto que contempla nuestro Código Civil, ¿no?, es los casados. Obviamente, jóvenes, porque una persona casada, ¿qué cometería si se casa de nuevo? Bigamia, ¿no? Bigamia, ¿no? Pero también, en este caso hace una salvedad el Código, como que da una luz, ¿no? Primero dice, casados, no se casan porque es un impedimento absoluto. Pero después da una luz. ¿Qué dice? No obstante, dice el Código, ¿no?
Si la primera cónyuge, por ejemplo, si Pedro se casa con Juana, ¿correcto? Pero Pedro es casado. Pedro se ha casado anteriormente con Rosa, ¿correcto? Pedro se ha casado con Rosa. Pero Juana no sabía que Pedro estaba casado con Rosa. ¿Se casó? Bueno, no sabía, porque ahora pues no está publicitado esto de los matrimonios, o sea, se puede casar en un pueblo lejano y nadie se entera, cualquiera piensa que es soltero. Entonces, Pedro se casó con Juana y Juana no sabía que era casado, ¿no? La primera cónyuge de Pedro es Rosa, ¿correcto? El código dice, está prohibido los matrimonios de casados. Entonces, si partimos de esa premisa, ese matrimonio sería nulo, ¿correcto? Sería nulo a primera vista. Pero, ¿qué te dice el código? Si la primera cónyuge, ¿no? Si la primera cónyuge del bígamo, es decir, el que se ha casado, muere, o si el primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, solo el segundo cónyuge del bígamo puede demandar la invalidación siempre que hubiese actuado de buena fe. Se están refiriendo a Rosa, ¿no? A Rosa, la del primer matrimonio, la primera esposa de Pedro, ¿recuerdan? Si Rosa muere, quedaría solo el matrimonio, ¿correcto? Porque ya murió, ya no sería bígamo. Como que se convalidó, podría decirse, ¿no? O si el matrimonio de Pedro y Rosa se declaró nulo, ¿no? Puede haberse declarado nulo, por invalidez, en fin, por otras cosas. El Código Civil dice, solo va a quedar en Juana, ¿se acuerdan? La segunda cónyuge de Pedro, su cónyuge, solo va a quedar en ella si inicia o no la acción de nulidad contra su matrimonio, ¿no? Ya va a quedar en Juana, pero puede ser que, bueno, Juana se ha casado con toda la ilusión, pero después se entera de que Pedro era casado, pero también se entera que Rosa falleció. Entonces, ya no habría bigamia, ¿no? Como que Juana tampoco ya considero que ya no iniciaría la acción, ¿no? Porque prácticamente ya no hay ese impedimento, ¿no? Llamémoslo así. Como que se estaría regularizando, entre comillas, ¿no? Por eso es que la norma, jóvenes, ya deja en Juana. O sea, ya no es de orden público, ya no dice categóricamente ese matrimonio es nulo, sino que dice, bueno, si esto ha sucedido, ya será Juana, pues ya dependerá de Juana si quiere declarar la invalidez o nulidad de ese matrimonio, ¿no? Entonces, el código hace esas salvedades, ¿no? Dice por un lado, impedimento absoluto, sin embargo, dice, ¿no? Algunas salidas, porque en los hechos se ha dado, ¿no? Entonces ustedes saben que el derecho recoge situaciones para regularla. Lo que sucede en la sociedad, eso recoge el derecho para regularlo. Entonces seguro esto se ha dado, de hecho que se ha dado en la vida diaria, o se da en la vida diaria, ¿no? Cuántos hombres estando casados se casan y pues en el transcurso fallece la primera cónyuge, ¿no? Entonces, en esos casos, como les decía, hay una salvedad que hace el código, ¿no? Hay una salvedad, como regularizando el segundo matrimonio del bígamo, ¿no? Prácticamente está regularizando ahí. Porque Juana, pues, no creo que pida la invalidez, a menos de que tenga un interés, algún legítimo interés para que pueda pedir la nulidad de ese matrimonio, ¿no? Así es, jóvenes. Entonces, esos son los impedimentos absolutos, ¿no? ¿Y cuáles son los impedimentos relativos? Les decía, jóvenes, que los impedimentos relativos más se daban en la esfera del parentesco, casi entre familia, ¿verdad? Los impedimentos que se dan del matrimonio entre familiares. Dice, no puede contraer matrimonio entre sí los cosanguíneos en línea recta. Padres con los hijos, madres con los hijos, en línea recta. ¿Quiénes más? No pueden contraer tampoco matrimonio, jóvenes,
en línea colateral dentro del segundo y tercer grado, es decir, los matrimonios entre hermanos jóvenes, no está permitido, ¿no? En el caso del tercer grado, que pues serían los tíos, ¿no? Porque un cosanguíneo en tercer grado en línea colateral son los tíos, ¿no? Tercer grado, los tíos. La norma hace una dispensa, ¿no? El Código Civil hace una dispensa. En estos casos puede ser por razones atendibles, dice, ¿no? Entre el sobrino y el tío y la sobrina, ¿no? El tío y la sobrina. Tercer grado. Entonces, en esos casos, la norma dice, por casos atendibles o justificables, sí se podría permitir, ¿no? El matrimonio. No está impedido de casarse, ¿no? Entre sí, los afines en línea recta. ¿Quiénes son los afines en línea recta, jóvenes? ¿No? Los afines en línea recta, pues son los, si ¿no? Juana se casan, sus familiares, papá, mamá, mamá, también papá, mamá. Ellos son casados, ¿correcto? Casados. Ella es Juana, Pedro. Juana con los padres de Pedro es el parentesco por afinidad, en línea recta. Juana con ellos, ¿correcto? Juana con los padres de Pedro tienen un parentesco por afinidad en línea recta, así como ¿no? Con los padres. Pedro igual, con los padres de Juana, afinidad en línea recta, parentesco por afinidad. Entonces, ¿qué te dice cuando es prohibido el matrimonio, ¿no? Entre afines en línea recta? Juana no se puede casar con el papá de Pedro, con el papá de su esposo, ¿correcto? Ese es afín. Pedro no se puede casar con la mamá de Juana. Prohibido el matrimonio, ¿no? Entre familiares que están comprendidos en la afinidad en línea recta. A eso se refiere el código. ¿Se entiende? Sí, correcto, muy bien. Esos son los afines, ¿ya? Esos son los afines. Ese es en línea recta. Y la afinidad en segundo grado sería con los cuñados, amigos, ¿no? En la misma figurita, ¿ya lo borré? ¿No? En la misma figura, pero los de segundo grado por afinidad serían, ¿no? Con los cuñados de cada uno. ¿Se da cuenta? Con los cuñados, los hermanos de su esposo, ¿no? O las hermanas de su esposo, correcto. Ahora, sigamos. Los afines en el segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio que produjo la afinidad se disolvió por divorcio y el excónyuge vive. Acá hace un rato les decía los afines en el segundo grado. ¿Quiénes eran los? Los cuñados. ¿A qué se refiere este impedimento relativo, jóvenes? Juana, ¿se acuerdan? Juana, no debí borrarlo, mi dibujito. Juana, son casados, ¿correcto? Son casados. Pedro, Juana. Pedro tiene hermanos. Sus hermanos que se llame José y su otro hermano se llama Robin. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Paulo. Ya. Juana tiene un hermano que se llama Paulo. ¿Correcto? ¿Está bien así la figura? Tiene hermanos.
Hace un rato les decía que el parentesco por afinidad en línea recta es la que se tiene con los suegros, ¿verdad? ¿Correcto? Ya. La afinidad en segundo grado es con los hermanos, ¿no? Afinidad segundo grado. Pedro tiene afinidad en segundo grado con Paulo, ¿está bien? Juana tiene afinidad en segundo grado con José y con Romy. Muy bien, ahora vamos a leer lo que dice esto. Es un impedimento matrimonial considerado en el Código Civil que los afines en el segundo grado de la línea colateral, cuando el matrimonio que produjo la afinidad se disolvió. Estos cónyuges entre sí no son familiares por el matrimonio, son familiares por afinidad, ¿correcto? Eso sí saben, ¿verdad? Son familiares por afinidad, son cónyuges. ¿Qué pasa si se divorcian, pues? Divorcio. Juana que tenga una hermana también, ya que se llame Sara. Juana tiene una hermana Sara, ¿correcto? Pero ellos se han divorciado. Pedro enamora con Sara, con la hermana de su esposa. ¿Qué te dice el código? Que mientras Juana está viva, mientras Juana tenga vida o esté viva, ¿no? Hay un impedimento entre Pedro y Sara de poder contraer matrimonio. Acá dice, mira, ¿ve? Los afines en el segundo grado de la línea colateral, cuando el matrimonio que produjo la afinidad se divorció por divorcio y el excónyuge, Juana sería el excónyuge, ¿verdad? Porque como es divorciado es la cónyuge, y la excónyuge viva, ¿no? Mientras Juana viva, hay un impedimento entre Pedro y Sara para contraer matrimonio. El código prohíbe ese matrimonio, ¿correcto? El código prohíbe ese matrimonio. Ya, a ver. Bueno, por un lado, el adoptante y el adoptado y sus familiares en las líneas y dentro de los grados señalados, líneas arriba. Esto es el clásico caso de los adoptados, del adoptante con el adoptado. Y también el adoptado con la nueva familia que va a tener por la relación familiar que ya va a tener con el adoptante. Porque se entiende que el adoptante tiene familia. Entonces, cuando el adoptado pasa al seno familiar del adoptante, entonces ahí, como cualquier otro miembro, como cualquier otro impedimento que puede haber acá, también no puede, por ejemplo, como hijo, pues no puede contraer matrimonio con su adoptante, ¿no? No puede, ¿no? Aquí se estaría aplicándose incluso los cosanguíneos en línea recta, ¿no? Está prohibido los cosanguíneos en línea recta, es decir, padres con hijos. Pero en el caso de adoptante con adoptado se da prácticamente la misma relación, porque son como padre e hijo en realidad, ¿no? Claro, no hay ningún tipo de distingo. Entonces, eso no permite la norma, ¿ya? Bien, no sé si hasta acá se está entendiendo Ya. Bien, también dentro de lo que es impedimentos relativos, jóvenes, está considerado, ¿no? No pueden contraer matrimonio entre sí el condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente. ¿Quién es el condenado? Por ejemplo, aquel que ha cometido un homicidio contra la pareja, ¿no? de la otra persona, ¿no? Entonces, y ha sido condenado por este delito doloso, entonces no se puede casar la mujer con este condenado. Hay un impedimento ahí, ¿no? Tampoco el que está siendo procesado. El procesado, amigos, son los que todavía no tienen sentencia, ¿no? Están en etapa de investigación.
Como está en etapa de investigación, también la norma dice que este procesado no se puede casar con la sobreviviente. Imagínense que el hombre está tan enamorado, hay un hombre que está tan enamorado de Juana, que asesina a Pedro. Y por ese asesinato se va a la cárcel y lo condenan y lo sentencian. Entonces, ese impedimento matrimonial dice, oye, tú que has asesinado a Pedro, no te puedes casar con Juana, ¿no? Ese es el impedimento que establece la norma, ¿no? El condenado no puede contraer matrimonio como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente. Si esa persona, ¿no?, que ha matado a Pedro, llamémoslo así, está siendo procesado, es decir, todavía no hay sentencia, también la norma dice que por más que esté procesado, igual no te puedes casar con la sobreviviente, con Juana, ¿no? Ya. También hay un impedimento relativo, jóvenes, el raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsiste el rapto o haya retención violenta, ¿no? Esto sí se entiende claramente, ¿no? Ahora, pasemos a los impedimentos especiales antes de que nos gane la hora, ya nos queda media hora. A ver, como les decía hace un rato, los impedimentos especiales, como su propio nombre lo indica, tiene que ver con la condición especial que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, el tutor, por ejemplo, la calidad de viuda. ¿En qué casos este tipo de personas, por su calidad, tutor, ya sea curador, no pueden contraer matrimonio, ¿no?, con el menor o el incapaz? ¿Qué dice nuestra norma al respecto, amigos? Hay un impedimento para poder contraer matrimonio, son impedimentos especiales que de alguna forma, si bien está considerado como un impedimento, pero que la norma al final da la salvedad de que pues sí se pueden casar, ¿no? En el fondo se pueden casar. El tutor o del curador con el menor o el incapaz durante el ejercicio del cargo ni antes de la aprobación judicial de las cuentas de administración, salvo autorización de los padres por testamento o escritura pública. Amigos, ustedes saben que los hijos o los padres, mejor dicho, los padres ejercen la patria potestad de los hijos, ¿correcto? La patria potestad, ¿qué quiere decir? Que como padres tienen que hacerse cargo de la manutención, ¿no?, de su educación, de su formación, educación, en fin. Pero a veces la patria potestad, ¿no?, por alguna razón, los padres pierden la patria potestad o pueden fallecer también. En el caso de que pase algo con la patria potestad de los padres, la norma prevé una institución que suple a la patria potestad, que es la tutela, ¿no? ¿Qué es la tutela? La tutela lo puede ejercer, pues, los abuelos, alguna otra persona, ¿no? Los padres mismos incluso pueden nombrar un tutor por escritura pública o por testamento. Entonces, el caso es que la norma establece una prohibición al tutor, ¿no?, de casarse con el menor que está bajo tutela, ¿no? Entonces, el tutor no puede casarse con la menor que está bajo tutela, ¿no? O también el curador. ¿El curador en qué caso se nombra? Es para incapaces, ¿no? Para los incapaces, por múltiples razones, ¿no? Incapacidad que haya sido declarada judicialmente, ¿no? Por eso se nombra un curador. Entonces este curador cuida de la persona y cuida de sus bienes, ¿correcto? Entonces el curador no puede casarse con el incapaz. Es un impedimento que contempla nuestra norma, ¿no? Entonces, del tutor o del curador con el menor o el incapaz durante el ejercicio del cargo,
ni antes de la aprobación judicial de las cuentas de administración, a menos de que los padres puedan autorizarlo, ya sea por escritura pública o por testamento, ¿no? Imagínense si en el transcurso del ejercicio de la tutela, tal vez los padres han perdido la patria potestad, por eso es que se le ha nombrado tutor a estos menores, ¿no? Tal vez en el ejercicio ellos recuperan la patria potestad, pueden recuperar los padres la patria potestad, entonces ahí ellos, si permiten, si autorizan de que este tutor se case con su hijo o su hija, entonces ahí sí la norma pues permite de que esto se dé, ¿no? Sí, es permitido, dice, de que el tutor se case con el menor o el incapaz que está bajo su cuidado, bajo su encargo, ¿no? Y también dice que antes de la aprobación judicial de las cuentas de administración, ustedes saben que el tutor, cuando está, prácticamente es como un padre para el menor, ¿no? Que cuida de sus bienes, que cuida todos los aspectos, pues, de su desarrollo y todo, ¿no? Como un padre. Entonces, ¿qué sucede? Acá también la norma dice, antes de que tú puedas contraer matrimonio con la menor que está bajo tu encargo, se tiene que aprobar judicialmente las cuentas, porque puede haber un interés, ¿entienden? Puede ser que la niña pues tenga bienes, ¿no? Y el tutor, sabiendo que tiene bienes, quiere contraer matrimonio con esta joven para que de alguna forma se beneficie, ¿no? Entonces, para poder cuidar los intereses del menor es que la norma establece este tipo de actos previos antes de que el tutor contraiga matrimonio con el menor o la menor. Igual el curador con el incapaz, ¿no? También hay un impedimento, jóvenes, del viudo o de la viuda que no acredite haber hecho inventario judicial con intervención del Ministerio Público de los bienes que éste administra pertenecientes a sus hijos o sin que preceda declaración jurada de que no tiene hijos bajo su patria potestad. ¿Por qué se da esto? ¿Qué sucede con la viuda que de pronto falleció su esposo pues hace 2-3 meses y bueno, rápido se enamoró y quiere casarse? La norma le dice, antes de que tú contraigas nuevo matrimonio, ¿no? Antes de que tú contraigas nuevo matrimonio, con intervención del Ministerio Público, tiene que haber un inventario judicial, ¿correcto? Un inventario judicial. Esto más que todo para que no haya una confusión de bienes, ¿no? Porque imagínense, se casa, apenas fallece el marido, entonces puede haber una confusión de bienes ahí, ¿no? Los bienes de la viuda con los bienes de su nuevo cónyuge. Pero también para efectos de que no haya confusión en la filiación. Imagínense, jóvenes, de que la señora que se queda viuda, ¿no? Tal vez esté embarazada de su cónyuge que ha fallecido, tal vez esté embarazada, no sabemos, y se casa a los 2-3 meses, entonces al final no vamos a saber de quién es el hijo, ¿no? Entonces, para esos efectos, el código dice de que tiene que hacer en todo caso una declaración de que no tiene hijos bajo su patria potestad, o también una declaración jurada, un certificado médico, ¿no? De que no esté embarazada, ¿no? Es la única forma para poder garantizar de que no haya una confusión en la filiación, porque después, incluso hay un plazo que pone la norma, ¿no? De 300 días, por acá está, vamos a ver, parece que ahí no está considerado. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. Es para ese efecto, ¿no? Para efectos de que no haya confusión. Aquí está. Impedimentos especiales. Aquí está. De la viuda en tanto no transcurran por lo menos 300 días de la muerte de su marido. 300 días de la muerte de su marido.
transcurre 300 días después de la muerte de su marido, ella recién puede casarse, ¿no? Para estos efectos, les decía, ¿no? No vaya a ser que esté embarazada y de pronto se junta con su otro cónyuge, entonces, ¿cuál va a ser la filiación de este niño, ¿no? Se podría confundir. A menos, dice la norma, a menos de que la norma dice, ya bueno, cásate, pero antes preséntame un certificado médico de que no estás embarazada, ¿no? Entonces, si presenta un certificado médico de que no, entonces creo que ya no hay peligro, ¿no? Lo único que tendría que hacer es la declaración judicial de bienes, ¿no? Una cosa así. Un inventario, mejor dicho. Pero sería lo único. Por lo demás, la viuda pues podría casarse, no habría ningún otro impedimento, ¿no? ¿Qué más? Acá dice, por ejemplo, se dispensa el plazo si la mujer acredita no hallarse embarazada mediante certificado médico expedido por autoridad competente, ¿no? Esa es la salvedad que hace la norma en el caso de las viudas. Son impedimentos especiales, ¿no? Que prácticamente está dirigido a la viuda, al tutor y al curador. En el caso de que quieran contraer matrimonio, el tutor con la menor que protege o el curador con el incapaz que también protege, ¿no? Y la viuda, en fin, para efectos de que no haya confusión, tanto en los bienes como también en la filiación del hijo, que puede ser que pues haya concebido, ¿no? Puede ser de que esté embarazada, ¿no? Básicamente es para eso, jóvenes, ¿no? Ya, a ver. La celebración del matrimonio. Uy, parece que el tiempo nos está ganando. Vamos a correr. La celebración del matrimonio. ¿Cuánto nos falta? 20, creo que sí. Yo creo que sí podemos. Jóvenes. La celebración del matrimonio. ¿Ante quiénes se da este acto tan importante como es el matrimonio? ¿Ante quiénes se celebra? Por regla general, jóvenes, por regla general, el matrimonio civil se da ante el alcalde provincial o distrital, ¿no? Por regla general. De manera excepcional, no es la regla, ante el párroco. Y también de manera excepcional se da ante el Comité Especial de Comunidades Campesinas Nativas. En las comunidades campesinas y nativas, jóvenes, hay un comité especial, ¿no?, encargado de poder celebrar este tipo de actos. Y en el caso del párroco o el cura, como lo llamamos, o el padre, en fin, él puede celebrar el matrimonio, amigos, por delegación del alcalde. El alcalde le puede delegar bajo ciertas circunstancias que celebre el matrimonio, ¿correcto? Pero también el párroco puede celebrar en situaciones de emergencia, como les decía hace un rato, ¿no? Cuando uno de los cónyuges, ¿no?, está en peligro de muerte, está a punto de fallecer, se observa algunas formalidades y el párroco es el que prácticamente oficia el matrimonio, ¿no? Entonces, en el artículo 248 del Código Civil tenemos ahí las formalidades de cómo se celebra el matrimonio. Acá dice, quienes pretenden contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito al alcalde del domicilio de cualquiera de ellos, con los requisitos previstos en el artículo 248 del Código Civil. Ahora, amigos, esta responsabilidad que tiene el alcalde de poder celebrar los matrimonios puede delegar a cualquier funcionario, puede ser a un regidor, puede ser a un personal, a un funcionario de la municipalidad para que lo pueda celebrar, ¿no? Ahora, los requisitos, bueno, básicamente los establecidos en el código, ¿no? Que es un certificado médico, ¿no? Las partidas de nacimiento, certificado domiciliario y todos esos requisitos que tienen que presentar los testigos, ¿no? Los testigos. Entonces, eso lo tiene que declarar la pareja que quiere contraer matrimonio, va a donde el alcalde y le dice, queremos contraer matrimonio, aquí están nuestros requisitos, nuestras partidas de matrimonio, tenemos el certificado médico, tenemos nuestro certificado domiciliario, queremos casarnos y aquí están nuestros testigos. Jóvenes, los testigos que se presentan en esta etapa previa, acuérdense, en esta etapa previa del matrimonio, es decir, antes de la celebración, cuando todavía está tramitándose, estos testigos tienen
que dar fe de conocer a las personas que están contrayendo matrimonio o que van a contraer matrimonio. Tienen que dar fe, tienen que decir que esas personas no tienen impedimento alguno para casarse, ¿no? Porque es en esta etapa donde se presentan testigos y también se presentan testigos en el mismo acto de la celebración del matrimonio, recuerden, ¿no? Pero ahí no se les pide si conocen o no, ¿no? Si dan fe de los impedimentos. Simple y llanamente como un acto protocolar, como un acto formal, ¿no? Como testigo y para el acto, ¿no? Para el acto de la celebración. Tampoco tienen que ser los mismos testigos que ha presentado en la etapa previa, ¿no? Pueden ser diferentes personas, ¿correcto? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el matrimonio se puede celebrar ante el alcalde provincial, esa es la regla general, ante el alcalde provincial o distrital, de manera excepcional ante el párroco o ante Comisión Especial de Comunidades Campesinas y Nativas, ¿ya, amigos? Ya. Aspectos previos a la celebración del matrimonio. El aviso matrimonial. El aviso matrimonial, señores, de que Pedro y Juan se van a casarse, se publica en la municipalidad por 8 días. Pero también se tiene que hacer una publicación en un periódico por una sola vez, ¿correcto? Eso se tiene que hacer. El aviso por diversidad de domicilio. Si la otra pareja vive en otro distrito o tiene otro domicilio, también a la municipalidad, ¿no? A la municipalidad que pertenece a esa jurisdicción, también se oficiará para que pueda hacer también la publicación del aviso o del edicto matrimonial, ¿no? Se le puede dispensar también, jóvenes, a los contrayentes de presentar algunos documentos de difícil obtención. Imagínense si como requisito para hacer los trámites, ¿no? del matrimonio se pide la partida de nacimiento. ¿Qué pasaría si en el registro civil allá de una comunidad lejana por Ayacucho se ha incendiado, se ha perdido, no existe la partida de nacimiento? Sin embargo, es un requisito que te está pidiendo ahí. Lo que tiene que hacer es dispensa judicial, es decir, dispénseme de presentar ese documento porque por una cuestión ajena, por una cuestión que pues no tengo la culpa que haya sucedido, no tengo esa partida de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? El juez le puede dispensar. A esta dispensa se refiere, jóvenes, el artículo 249 del Código Civil, pero también se le puede dispensar a los contrayentes jóvenes de la dispensa de la publicación del aviso matrimonial. El aviso matrimonial es un requisito. ¿Por qué es necesario el aviso matrimonial? Por esto de la oposición, ¿no? Hay personas con legítimo interés que pueden oponerse al matrimonio, ¿no? O terceros que también pueden conocer un impedimento matrimonial y a través del Ministerio Público le dicen, oiga, esa fulanito de tal o esa pareja que se va a casar tienen impedimento matrimonial. O fulanito que se va a casar es casado. Yo todavía he ido a su boda, imagínense. Entonces, ¿no? Es muy importante el aviso, la publicación del aviso matrimonial. Sin embargo, jóvenes, la norma contempla que el juez puede dispensar, ¿no? Puede dispensar de la presentación de esta publicación por razones, póngase, es en una comunidad, una localidad donde pues no hay un servicio, ¿no? Un medio escrito que pueda hacer ese servicio, que pueda poder publicar. Entonces no se le va a pedir lo imposible también a los contrayentes, ¿no? Entonces, en esos casos, si median causas razonables, ¿no? Conforme prevé el artículo 252, amigos, se podrá dispensar. Las oposiciones, el tercero que tenga interés legítimo y el Ministerio Público pueden hacerlo, ¿no? Las oposiciones, o sea, los que se opongan al matrimonio tienen que tener interés legítimo. Y también el Ministerio Público puede oponerse. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tiene que ver el Ministerio Público aquí? Recuerden, amigos, recuerden que el Ministerio Público es una entidad cuya función, entre las muchas funciones que tiene, la función es de defender a la familia. Es por esa razón que aquí, por defender a la familia, ¿no? El Ministerio Público puede oponerse.
Por esa razón también es que el Ministerio Público, amigos, interviene en los procesos de divorcio, porque defiende a la familia, no quiere que se dé el divorcio, no quiere que se quiebre el matrimonio, ¿no? Entonces, el Ministerio Público tiene esa función encomendada, obviamente, por la Constitución, porque la Constitución dice que promueve y protege el matrimonio. Entonces, bajo esa óptica constitucional de protección, ¿no?, del matrimonio, es que esta entidad, el Ministerio Público, vela por la familia, ¿no? Entonces, sigamos. Bueno, la formalidad de la celebración del matrimonio. Aquí está, el matrimonio, obviamente, se celebra en la municipalidad, públicamente, ante el alcalde que ha recibido la declaración, compareciendo los contrayentes en presencia de los testigos mayores de edad, ¿no? El alcalde, en este caso, como ya ustedes saben, lee los artículos que corresponden a los derechos y deberes que nacen del matrimonio, ¿no? A ambas parejas les pregunta su voluntad, si persisten en su voluntad de casarse, y si estos refieren de que sí están de acuerdo, ¿no?, y ratifican su deseo de casarse, entonces se va a extender el acta de casamiento, la que será firmada por el alcalde, los contrayentes y el testigo. Noten que en la celebración están los testigos y también en las etapas previas, ¿no?, de la celebración también están los testigos, ¿no? Con las características y con los alcances que les he dado de los testigos en cada etapa, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Formalidad. Sigamos. ¿Cómo se reclaman los efectos civiles del matrimonio? Para reclamar los efectos civiles del matrimonio, debe presentarse copia certificada de la partida del registro de estado civil, ¿no? Para poder exigir algún derecho que concierna, ¿no?, al matrimonio, a la sociedad conyugal, como acredito ante cualquier instancia con el acta de matrimonio civil. Eso es los efectos civiles que tiene, ¿no? Y se acredita, eso nos lo puede otorgar el RENIEC, ¿no? La posesión constante del estado de matrimonio conforme a la partida subsana cualquier defecto puramente formal. Eso básicamente se da cuando por ejemplo, hay un pequeño error material en el acta, ¿no? Pónganse el nombre, lo han escrito mal, errores que se ha dado en el acta y que nunca lo han corregido, pero así han transcurrido 20 años y están casados, entonces la posesión constante de estado, acá se refiere a la posesión constante del Estado, pese a que el acta pues tenga esos errores, ya prácticamente subsana, ¿no? Ya subsana cualquier defecto puramente formal, ¿no? Con los años ya no habría ningún problema, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y deberes que nacen del matrimonio? Hace un rato les decía que el alcalde, al momento de que las parejas se casan, les dice: oigan, ustedes están de acuerdo, persisten en casarse. Miren que del matrimonio surgen derechos y deberes. No es una cosa... Es hermoso el matrimonio, pero también acarrea responsabilidades, ¿no? También te da derechos, ¿no? ¿Correcto? Más adelante vamos a ver lo que es la sociedad conyugal, ¿no? Los regímenes patrimoniales, lo que es en cuanto a los bienes, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, pero a eso básicamente quería incidir un poco acá dentro de los derechos y deberes que hace el matrimonio, ¿no? Obligaciones comunes frente a los hijos. Vamos a empezar con las obligaciones comunes frente a los hijos, artículo 287, ¿no? Señores, por el matrimonio, ambos cónyuges se obligan mutuamente a alimentar y educar a sus hijos. Esa es una responsabilidad que en verdad muchos no lo toman en serio. Vemos tantos procesos de alimentos, ¿no? En los juzgados, atestado de procesos de alimentos, es porque pues los padres no cumplen, ¿no? Parece que no han captado bien la responsabilidad o el deber que acarrea el matrimonio, ¿no? Entonces, es necesario saber eso. Otro punto,
Cuando la norma dice, jóvenes, que los cónyuges tienen derecho a educar y alimentar a sus hijos, cuando habla de alimentar, el derecho de alimentación, los alimentos, no es la connotación que comúnmente tenemos de alimentos, ¿no? Que algo que nosotros tenemos que ingerir, ¿no? Para nuestro sustento. Nuestro Código de Niños y Adolescentes y también el Código Civil, dentro del concepto de alimentos, ¿no? Engloba una serie de aspectos. Por ejemplo, educación. No solamente el sustento, sino educación. Instrucción para el trabajo, ¿no? ¿Qué más? Recreación. ¿Qué más? Atención médica. ¿Qué cosa más? Atención psicológica, habitación, vestido. Todos esos aspectos considera como alimentos el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, cuando los padres, ¿no? se casan, contraen matrimonio y la norma les obliga este deber de asistir y alimentar a sus hijos, quiere decir que en todos esos aspectos que les he dicho, tienen que cumplir para con sus hijos, ¿correcto? Alimentar, recrearlos, llevarlos al médico, vestido, educación, instrucción, capacitación, sustento, habitación, todo eso, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Los deberes recíprocos de los cónyuges. ¿Cuáles son los deberes que nacen entre los cónyuges? ¿No? Entre ambos cónyuges. Señores, los deberes recíprocos entre los cónyuges es la fidelidad y asistencia. ¿Entre los cónyuges habrá derecho de alimentarse el uno al otro? Por supuesto, ese es el deber de asistencia, ¿no? Ese es el deber de asistencia, ¿no? Por eso es que la norma dice que cuando uno de los cónyuges se dedica a la casa y a los hijos, ¿no? Y el otro trabaja para el sustento de la casa y el que trabaja, ¿no? Y trae el sustento para la casa abandona el hogar, entonces este tiene que otorgar una pensión alimenticia, una pensión alimentaria a la cónyuge de la que se ha dedicado al cuidado de la casa, ¿no? De los hijos, ¿no? Entonces, jóvenes, los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia, ¿no? Muy bien, sigamos. También nace del matrimonio el deber de cohabitación, vivir juntos en un lugar, establecer su domicilio conyugal, ¿no? Eso es lo que se conoce como el domicilio conyugal, ¿no? Es deber de ambos cónyuges hacer vida en común en el domicilio conyugal. Jóvenes, pero la norma dice que el juez en determinadas circunstancias puede suspender este deber de cohabitación, este deber de vivir juntos dentro de del hogar conyugal, ¿no? Puede suspender. ¿En qué casos? Cuando el cumplimiento de esta vida en común ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. ¿Qué pasa, señores, si entre estos cónyuges se da actos de violencia familiar? El padre es muy agresivo, mejor dicho, el cónyuge es muy agresivo, muy prepotente, entonces para maltratando a su pareja, al punto que se hace prácticamente difícil convivir con esa persona, ¿no? En la ley de violencia familiar, recuerdo de ese caso, en la ley de violencia familiar prevé la norma que se puede dictar, ¿no? Que el juez puede dictar medidas de protección contra la parte afectada, contra la parte agraviada, ¿no? En la ley de violencia familiar. Y entre estas medidas de protección establece o regula el retiro del agresor. Por ejemplo, jóvenes, ¿por qué se retira el agresor? Porque ya la vida en común, la vida con su pareja se hace difícil y no puede la mujer seguir soportando tantos maltratos, ¿no? Por ejemplo, eso es por un lado, pero acá te dice que el juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, ¿no? Puede ser que este hombre
este hombre de reiteradas veces ha atentado contra la vida de su pareja, ¿no? Entonces, si eso está aprobado, la mujer puede pedir, o el hombre, puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de ellos que pueden faltarse, puede pedir al juez que se suspenda, ¿no? La convivencia, la vida en común, ¿no? ¿Por qué? Porque si se permite que siga este tipo de actos, obviamente puede terminar en una desgracia, ¿no? Entonces, esto es lo que se quiere evitar. Es por esa razón que el juez puede determinar que se suspenda el deber de cohabitación, el deber de vivir juntos, ¿no? Entonces, o también, jóvenes, puede pedir que se suspenda el deber de cohabitación cuando la pareja, imagínense que se ha vuelto un adicto, se ha vuelto ludópata, le gustan los juegos y está minorando los bienes que tienen en la casa. Ya no escapa nada, todo está que lo vende por el vicio que tiene, por el juego, ¿no? La ludopatía. Está poniendo en peligro la economía familiar, ¿no? Entonces, sería justo de que la mujer, o bueno, el hombre, puede ser que la mujer se vuelva ludópata también, ¿no? Entonces sería razonable y justo que la mujer o el hombre puedan pedir al juez de que se suspenda la cohabitación. Ya no quiero vivir con esta persona porque si sigo con él o con ella, ¿no? Pues va a perjudicar la economía familiar. Pone en peligro, ¿no?, el sostenimiento de la familia, la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Entonces son pues cosas que se dan y que de alguna forma el derecho, ¿no?, tiene que dar algún tipo de solución, ¿no?, porque no puede perpetuarse, ¿no?, este tipo de actos, ¿no?, donde la mujer, por muy esposa que sea, o el hombre, por muy esposo que sea, también no puede tolerar pues semejantes maltratos o humillaciones, ¿no?, o también hechos como que, ¿no?, como el caso que les comentaba de la ludopatía, ¿no?, donde prácticamente va mermando, va disminuyendo, ¿no?, la economía familiar y ya pone en peligro la propia subsistencia, ¿no? En fin, entonces en esos casos el deber de cohabitación, que es una obligación que nace del matrimonio, ¿no? Es una obligación vivir juntos, porque ¿para qué te casas si no vas a vivir juntos? No haces vida en común. Pero en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, el juez puede pedir que se suspenda este deber, como les decía, cuando pone en peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Ahora, ¿qué cosas más nacen, no? ¿Qué derechos o qué deberes nacen del matrimonio? La igualdad en el gobierno del hogar. Jóvenes, ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. También compete a ambos fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Jóvenes, cuando una pareja se casa, forman, como ustedes saben, una sociedad conyugal, ¿no? Es una sociedad conyugal, una sociedad de esposos. Como sociedad, si nosotros nos hacemos como un análisis con las sociedades comerciales, donde se juntan con un fin, con un objetivo en común de poder obtener ganancia, les estoy diciendo desde las sociedades comerciales, esta sociedad conyugal casi tiene prácticamente esa misma connotación. Obviamente no son iguales, ¿no? Son diferentes. Pero tiene una naturaleza sui generis, es un patrimonio autónomo la sociedad conyugal, ¿no? Es diferente a cada uno de los que lo conforman, ¿no? Entonces, igual que estas sociedades comerciales que se proyectan con un fin, ¿no?, con una finalidad, con un objetivo, no a futuro, igual la sociedad conyugal, señores, tienen un proyecto de vida juntos, un proyecto de vida familiar, ¿no? De modo que en cuanto a los bienes, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a la formación de los hijos, ambos tienen las mismas potestades, las mismas facultades, las mismas responsabilidades, ¿no? En cuanto a los bienes del hogar, de administrarlo,
¿no? Entonces, tienen esa responsabilidad como sociedad. O sea, no es que cada uno actúa por su lado, ya son como una sola persona, como una sola sociedad, pero que tienen objetivos familiares en conjunto, un proyecto de vida común, ¿correcto? Entonces, la sociedad conyugal tiene esa connotación, ¿no? Tiene esa connotación. Ahora, es cierto que ambos tienen que participar en el gobierno del hogar, en la formación de los hijos, ¿no? En cooperar, fijar el domicilio conyugal, la economía del hogar. La economía del hogar. Por ejemplo, si el matrimonio ha optado por la sociedad de gananciales, ¿no? Porque hay dos regímenes, ¿no? El de separación de patrimonios y el de sociedad de gananciales. Por ejemplo, si es sociedad de gananciales, entonces ustedes saben que en la sociedad de gananciales, ¿no? Todo lo que ingresa a la sociedad, ¿no? Los bienes o el dinero, ¿no? Pertenece a la sociedad. Prácticamente les pertenece a los dos, ¿no? Si Pedro y Juan, cada uno trabaja, uno gana 5.000, el otro gana 8.000, entonces Pedro, ese dinero no le pertenece, pertenece a la sociedad. Igual Juan, el dinero que gana pertenece a la sociedad. Entonces, a veces uno pierde de vista eso, no, yo soy casado, pero bueno, ese es el sueldo. El sueldo que uno gana cuando uno es casado, jóvenes, pertenece 50% a ti, 50% a tu pareja, porque el sueldo, ¿no? Es parte de la sociedad conyugal. Así que cuando por ahí su esposa le han dado una buena gratificación, un buen pago, ya te han pagado nuestro sueldo, tienen que decirle, nuestro sueldo, ¿no? Una cosa así. Bien, entonces sigamos. Obligación de sostener a la familia. ¿Estamos todavía? Uy, Dios mío, ya vamos a terminar. Obligación de sostener a la familia. Jóvenes, si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al cuidado de los hijos, ¿no? Y también a los trabajos del hogar, y el otro trabaja, entonces el sustento, el sostener a la familia, la responsabilidad de sostener a la familia recaería en el cónyuge que trabaja, ¿no? Ahora, cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste abandona la casa. Eso es lo que les decía, ¿no? Cuando uno de ellos abandona sin justa causa y rehúsa volver a ella, entonces se tiene que asignar una pensión a favor del cónyuge inocente, ¿no? La representación legal de la sociedad conyugal, claro, la representación legal para cuestiones de índole doméstico, ¿no? Por ejemplo, representar, imagínense, en junta de vecinos, en el departamento, para cualquier actividad ordinaria y común, cualquiera de ellos se pueden representar. Ya tú en representación del matrimonio, ¿no? Pero hay actos, pues, que necesitan que se le otorgue poder al otro cónyuge, ¿no? Por ejemplo, para poder, imagínense que tenga un bien propio uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, Pedro tiene un bien propio y le puede otorgarle un poder a su pareja para que ese bien propio lo pueda vender, una cosa así. O sea, ambos se pueden otorgar poderes, ¿ya? Ok, ya vamos a terminar. Libertad de trabajo de los cónyuges, ¿ya? Cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por ley, así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si éste lo negare, el juez puede autorizarlo, si lo justifica el interés de la familia. Bien, ya, ya terminamos, jóvenes. Ya terminamos, yo sé que estamos con el tiempo. Los aspectos registrales del matrimonio. Hace un rato les decía que el matrimonio debe inscribirse en el RENIEC. El artículo 44 de la Ley Orgánica del RENIEC, jóvenes, establece como uno de los actos inscribibles en dicha dependencia el matrimonio, ¿no? Ahora, la municipalidad, una vez que se celebre el matrimonio, la municipalidad tiene el plazo de 15 días posteriores a la celebración para poder remitir el acta a RENIEC, ¿correcto? Pero, bueno, no solo la municipalidad, también los cónyuges, ¿no? O sea, la pareja que acaba de casarse también lo puede hacer,
puede presentar el acta ante el RENIEC para que quede registrado, ¿no?, en los registros de RENIEC la celebración de este acto. Bien, jóvenes, he corrido un poco, pero bueno, lo importante es de que se ha tocado, a grosso modo, todo lo que es el matrimonio, ¿no?, la celebración del matrimonio, los impedimentos y lo que es los esponsales.